Se conoce a los hechos definidos como genocidio ocurridos entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX en contra de los Serkipnan Uonas, pueblo amerindio de la Isla Grande de Tierra del Fuego. La última representante pura de este pueblo, Angela Lloyd, falleció en 1974. Actualmente solo existen algunos descendientes mestizos de esta etnia. Hacia fines del siglo XIX, la Isla Grande de Tierra del Fuego concitó el interés de grandes compañías ganaderas. La introducción de las estancias ovejeras creó fuertes conflictos entre los nativos y los colonos británicos, argentinos y chilenos, conflicto que adquirió ribetes de guerra de exterminio. Las grandes compañías ovejeras llegaron a pagar 1 libra esterlina por cada Serkipnan muerto, lo que era confirmado presentando manos u orejas de las víctimas. Las tribus del norte fueron las primeras afectadas, iniciándose una oleada migratoria al extremo sur de la isla para escapar de las masacres. En busca de alternativas a la matanza, en 1890 el gobierno chileno cedió la isla Dawson en el estrecho de Magallanes a sacerdotes salesianos que establecieron allí una misión dotada de amplios recursos económicos. Los Serkipnan que sobrevivieron al genocidio fueron virtualmente trasladados a la isla, la que en un plazo de 20 años cerró dejando un cementerio poblado de cruces. Antecedentes. Los Serkipnan fueron los principales habitantes de la isla de Tierra del Fuego. El etnólogo Martin Guisende, que visitó la isla hacia fines de 1918, reconoció la presencia de 3 grupos Serkipnan distribuidos en distintos espacios de la isla. El antropólogo decía que, a pesar de las diferencias de distribución territorial, existía entre esos 3 grupos una clara unión lingüística, racial y cultural. Estudios recientes demuestran que los Serkipnan se dividieron en las siguientes parcialidades: Parika, pamperos del norte; Herchka, de los bosques del sur; Choncoyuca, de las serranías frente a la bahía Inútil, además de los Hauch. Sobre el número aproximado de población Serkipnan y sus 3 parcialidades étnicas, existen dificultades serias para estimar cifras razonables, debido a la falta de estudios demográficos previos al proceso colonizador. Sin embargo, para tener una visión aproximada, Martin Guisende estimó la población antes del proceso colonizador entre 3.500 a 4.000 personas. En 1887, el boletín salesiano estimaba unas 2.000 indígenas, y más tarde el padre Borja Tello contaría entre 2.000 y 3.000 almas. En la memoria del gobernador de Magallanes, Manuel Señoret, 1892-1897, se precisaba que cuando la Tierra del Fuego era apenas conocida, se creía que el número de indios onas era muy reducido. Ahora que se ha fundado numerosas estancias y que es cruzada día a día por los empleados de esas estancias, se ha visto que su número es mucho mayor. Se estima, siendo un cálculo muy exacto y aproximado, que no hay menos de 4.000 indígenas de la raza Ona en la grande isla de Tierra del Fuego. Un estudio demográfico más fiable es el realizado por Esteban Lucas Bray en 1899, donde registró la población Serkipnan de la siguiente manera. Al sur de Río Grande habitaban 250 onas repartidos en diversos puntos de la isla. En el norte, no integrados en la misión de la Candelaria, vivían unos 20 indios más. En ese mismo año hay bajo control de las misiones 163 indios en la Candelaria de los diarios de la misión y un máximo de 350 en Dawson, es decir que al finalizar el siglo XIX quedaban unos 783 onas en Tierra del Fuego.
Estas cifras demuestran que la población aparentemente pudo ser bastante cercana a las estimaciones de Martin Gusinde, de 3.500 a 4.000 en toda la isla. Existe poca claridad de la cantidad exacta de cuántos de estos indígenas murieron en los 18 años antes del inicio de la colonización, por los asesinatos, enfermedades y deportaciones. Por ejemplo, en el episodio de la expedición de Ramón Lista, que en un solo enfrentamiento mató a lo menos 28 personas. En algún punto, las sociedades originales eran primigenias y el espacio aún no había sido alterado en demasía. Súbitamente, Tierra del Fuego dejó de ser ecosistémica y biodiversa naturaleza y se convirtió en excelsa arena de una típica acumulación original basada en la predación salvaje y la violencia sin disimulo contra las vidas humanas y el territorio. La llegada de argentinos, chilenos y colonos británicos al territorio Selknam trajo consigo un conflicto asimétrico entre aventureros, buscadores de oro, colonos y ganaderos por un lado y los Selknam por el otro. La ocupación de los territorios desató represalias por parte de los Selknam, que no dudaron en defender y vengar actos que se habían desencadenado: muertes, violaciones, vejaciones. El resentimiento fue un estado permanente, manifestándose con animosidad hacia los empleados de estancias, rompiendo los cercos, arriando grandes cantidades de animales, quemando casas y atacando a hombres. Pero esta actitud no logró traducirse en un verdadero ambiente bélico, por las claras desventajas materiales que poseían los Selknam frente a todo el cuerpo establecido para su ataque y captura. Esta diferencia fue el elemento clave que no permitió generar una resistencia por parte de los indígenas para permanecer en sus territorios y, en consecuencia, la rendición y la resignación forzada fue una de las tantas causas para su desaparición como pueblo establecido. Gusinde relata cómo los cazadores enviaban los cráneos de los indios asesinados al Museo Antropológico de Londres, que pagaba 4 libras por cabeza. La expedición del chileno Ramón Serrano Montaner en 1879 fue quien informó de la presencia de importantes yacimientos auríferos en las arenas de los principales ríos de Tierra del Fuego. Con este incentivo, cientos de aventureros extranjeros llegaron a la isla con la esperanza de encontrar en tan anheladas y lejanas tierras el sustento inicial para producir auspiciosas fortunas. Sin embargo, estos sueños se verán diezmados por el rápido agotamiento del metal. Esteban Lucas Brecht, aventurero y defensor de los indígenas, señala que en su libro El último confín de la Tierra, Londres, 1948, que los Onas atacaron campamentos mineros previamente al genocidio, participando en matanzas entre clanes rivales. Entre los cazadores de indígenas se encontraban Julio Popper, Alexander McLennan, Mr. Want, Alexander Cameron, Samuel Heslop, John McRae y Monty E. Welch. Julio Popper. Durante las expediciones mineras comenzaron los asesinatos múltiples de Selknam. Uno de los líderes de estas expediciones fue el rumano Julio Popper, nacionalizado argentino, conocido por sus enfrentamientos con los Selknam, a los cuales en más de una oportunidad persiguió, mató y robó sus pertenencias para formar su propia colección de objetos, los cuales exhibió en un álbum fotográfico, incluyendo en ella una secuencia completa de un ataque perpetrado por él y su contingente de mercenarios con armas de fuego hacia tolderías indígenas en San Sebastián. Luego de sus incursiones presentó una conferencia el 5 de marzo de 1887 en el Instituto Geográfico Argentino de Buenos Aires sobre sus exploraciones realizadas y sobre los encuentros que tuvo con los Selknam. Aquí se presenta parte de dichas declaraciones. .
Corríamos tras un guanaco cuando de pronto nos hallamos frente a unos 80 indios que, pintada la cara de rojo y enteramente desnudos, se hallaban distribuidos detrás de pequeños matorrales. Apenas los vimos, una lluvia de flechas cayó sobre nosotros, clavándose en torno de nuestros caballos, sin ocasionar felizmente ningún daño. En un momento estuvimos desmontados, contestando con nuestros Winchester la agresión indígena. Era un combate raro. Mientras hacíamos fuego, los indios, echados de boca sobre el suelo, dejaban de enviar sus flechas. Pero apenas cesaban nuestros disparos, oíamos nuevamente el silbido de las flechas. En relación a este relato, Madrazo 1987 sostiene en su libro que Popper junto con sus peones se entretenían cazando Selknam con sus escopetas y fusiles, fotografiándose con sus piezas cobradas. Ramón Lista. Contemporáneamente a la presencia de Popper en Tierra del Fuego, otra expedición auspiciada por el gobierno argentino a cargo del oficial argentino Ramón Lista, en 1886 pasaría a la historia tras el accionar despiadado de los soldados a cargo de la Lista en contra de los indígenas. En este episodio terminó con el asesinato a Sangre Fría cerca de 28 Selknam, en las cercanías de San Sebastián. Finalmente puede decirse que a estos episodios se suman otros tantos que dan cuenta de la marcada violencia con la que actuaron los mineros en contra de los indígenas y que contribuyó al exterminio de los Selknam. Las prácticas de tiro. Existen testimonios que indican que durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, los barcos que pasaban por el estrecho de Magallanes o por las costas oriental y sur de la isla realizaban prácticas de tiro utilizando como blanco a los indios onas. Cuando divisaban a lo lejos una fogata o una tordería, disparaban contra ellas. Se ignora la cantidad de víctimas que pudieron haber causado tales prácticas. Las mayores masacres. La matanza de San Sebastián, 28 muertos. Lugar, Playa de San Sebastián. Fecha, 25 de noviembre de 1886. Es la primera masacre documentada y se conoce con detalle cuándo, dónde y cómo ocurrió, pues fue cometida por un oficial argentino en una misión de exploración donde debía registrar su accionar en un diario de bitácora. El 25 de noviembre de 1886, el capitán Ramón Lista desembarcó en la playa de San Sebastián con el fin de explorar la región. Ese mismo día se topa con una tribu ona. El capitán intenta tomar a los prisioneros, pero estos se resisten. Lista ordena entonces a sus hombres a abrir fuego y matan a 27 onas. Un sacerdote salesiano, José Fagnano, que acompañaba a la expedición, enfrenta a Lista y le recrimina por la matanza. Lista amenaza con hacerlo fusilar. Días después, los hombres de Lista se enseñan con un joven ona al que encontraron escondido tras una roca. Armado tan solo con su arco y su flecha, lo asesinan de 28 balazos. El envenenamiento de Spring Hill, cerca de 500 muertos. Lugar, Playa de Spring Hill. Fecha imprecisa, primera década del siglo XX. Una tribu Selknam se abalanza sobre una ballena varada en la playa. En tan solo un día, gran parte de la tribu muere. La ballena había sido inoculada con veneno. La masacre de Punta Alta, 25 muertes. Lugar, Punta Alta. Fecha imprecisa, primera década del siglo XX. Una tribu ona resistió durante casi un día el asedio de los estancieros y sus empleados hasta que sucumbieron. La masacre de la playa de Santo Domingo, 300 muertos.
Lugar, Playa de Santo Domingo. Fecha imprecisa. Primera década del siglo XX. Alejandro McLennan invita a una tribu cercana a la que él había estado hostigando a un banquete para sellar un acuerdo de paz. Durante el banquete, McLennan sirve grandes cantidades de vino. Al comprobar que la mayoría de los indígenas se han embriagado, en especial los hombres, McLennan se aleja del lugar y ordena a sus ayudantes apostados en las colinas a abrir fuego contra toda la tribu. El hallazgo del italiano, 80 muertos. Lugar impreciso, fecha imprecisa, primera década del siglo XX. Un inmigrante italiano que recorría la isla en busca de yacimientos de oro descubrió los cadáveres de unos 80 onas, todos con signos de haber sido baleados. El papel de las enfermedades. Cuando los europeos llegaron al Nuevo Mundo, trajeron consigo enfermedades para las cuales los indígenas estaban completamente indefensos, pues sus sistemas inmunológicos no estaban preparados para ellas. Así, la viruela, la tuberculosis y otros males causaron gran cantidad de víctimas entre la población indígena de América y, en algunos casos, la desaparición de grupos étnicos completos. El rumano Julio Popper, ya lo conocemos por sus correrías en pos de nuevas minas de oro, se interesó por esta sangrienta ocupación cuando su empresa minera quedó estancada y quiso resarcirse de sus fracasos con un trabajo remunerativo al servicio de patrones cuyo vehemente anhelo era la eliminación de los aborígenes cuando los europeos hicieron su posición cada vez más insostenible. Popper recurrió al gobierno de Buenos Aires, entre otras cosas, tuvo la osadía de defender con hábil charlatanería a los aborígenes para distraer la atención de los graves cargos que se le imputaban por maltratar a sus peones. Durante una conferencia pública que tuvo lugar el 27 de julio de 1891, en la misma oportunidad presentó con espeluznantes detalles un cuadro de las violaciones, ultrajes y asesinatos que fueron cometidos por la chusma europea. Es cierto que describió sin tapujos la realidad de aquellos horripilantes acontecimientos que clamaban al cielo, y también es cierta su defensa de los aborígenes. La injusticia no está del lado de los indios. Los que hoy día atacan la propiedad ajena en aquel territorio no son los onas, son los indios blancos, son los salvajes de las grandes metrópolis. ¡Qué graves palabras! A pesar de ellas, tuvo el considerable participación en la terrible calamidad de que el dominio absoluto del indio ona se ha convertido en recipiente de hombres arrojados de todos los países de Europa, en teatro del vandalismo de grupos de desertores, deportados y bandidos de todas las razas. No tuvo vergüenza de hacer fotografiar una matanza de indios durante la cual él, apuntando con su fusil, capitaneaba a sus malandrines con idénticas intenciones. En primer plano yace el cadáver de un hombre vencido, mientras que las armas se dirigen contra las mujeres y niños que huyen. Él mismo observa la caída de los mortalmente heridos. El aspecto de este grupo causa estupor y espanto. En 1882, el periódico londinense Daily News publicó un reportaje a un británico interesado en las posibilidades económicas de Tierra del Fuego. Se piensa que la Tierra del Fuego sería adecuada para ganadería, pero el único problema en este plan es que, según parece, sería necesario exterminar a los fueguinos.